A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día jueves por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Nuestros estudios están en calle Salta 433 en la ciudad de Santiago del Estero y transmitiendo a través de las ondas radiales para toda la provincia y a través de las redes sociales para todo el mundo, así que te invitamos a compartir los videos que produce la radio con todos tus contactos para que la palabra pueda llegar a todo lugar. En este día jueves tenemos el enfoque saludable. Vamos a estar entrevistando al doctor Hugo Pereira, que tiene la especialidad de cardiólogo, para consultarle acerca de los controles que son necesarios hacer para mantener la salud en cuanto a nuestro corazón. Pero antes de la entrevista quiero compartirte una reflexión espiritual. Estoy leyendo la Biblia en el libro de Job, el capítulo 36, versículo 5, dice: He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Claro, la pregunta que muchas veces se hace desde la niñez y aún las personas adultas es: ¿cómo es Dios? Es un interrogante que la humanidad siempre ha tenido porque, claro, uno tiene esa inquietud acerca de cómo será el Dios que adoramos y, claro, uno muchas veces quisiera encontrar en él una forma física o algo que pudiera materializarse como para poder verlo, para poder conocerlo y aún entenderlo. Pero si nosotros pudiéramos entender a Dios con nuestra mente finita y racional, Dios no sería Dios y nosotros no seríamos hombres, porque Dios es espíritu. Ahora, hay ciertas características de Dios que Él ha transmitido a la humanidad. Ahí en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, en el concilio eterno de las tres personas que componen la Santísima Trinidad, dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hay ciertas características morales que asemejan el hombre a Dios, aunque en forma imperfecta. Como por ejemplo podríamos hablar de los caracteres de bondad o de justicia. Hay estos atributos que son comunicables, como llaman los teólogos. Pero hay en Dios otros atributos incomunicables, llaman los teólogos, como por ejemplo la eternidad de Dios. Dios es eterno. Un concepto, uno de los tantos conceptos acerca de la deidad que los hombres no podemos entender porque somos seres del tiempo. Los hombres hemos sido creados y hemos sido creados dentro de un espacio y un tiempo, pero Dios trasciende el tiempo. Dios es el creador del tiempo, Dios es eterno y este concepto de eternidad es incomprensible para la humanidad. Otro carácter de Dios es que Él es independiente de todo, es decir, se basta a sí mismo y no depende de nadie. Podríamos hablar también de un Dios que es trascendente, es decir, Dios es el creador del universo. El universo es inmenso, pero Dios está fuera del círculo del universo. Dios está por encima de la creación. Otro de los caracteres particularmente divinos es que Dios es omnipresente.
La humanidad ha sido creada en forma limitada, puede estar solamente presente en un lugar, en un momento, pero Dios es aquel ser que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Esta es una característica privativa de Dios. Podemos decir también que Dios es soberano, es decir, Dios tiene una voluntad que se cumple siempre, indefectiblemente, a contrario de la humanidad, que hay cosas que puede querer pero no puede alcanzar. Dios es soberano y lo que Él quiere lo hace. Ahora, Dios sobrepasa abundantemente a lo que podemos comprender. La Biblia lo describe como que Dios es amor, Dios es luz, Dios es espíritu. Ahora, a Dios le ha placido darse a conocer de tal manera que nosotros podamos entender cómo es Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios se ha revelado a la humanidad? Bueno, dice la Biblia en el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo es el Verbo hecho carne. Empieza este Evangelio diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo es el agente creador de todo lo que existe. Pero luego, avanzando en la lectura del Evangelio de Juan, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es maravilloso porque nos dice que este Dios soberano, inmenso, trascendente, omnipresente, omnipotente, omnisciente, se ha encarnado en la persona del Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y que es perfecto hombre. Cuando uno quiere saber cómo es Dios, tiene que mirar al Señor Jesús a través de los evangelios, que es un relato biográfico de su persona, de su mensaje, de su obra. Uno puede conocer cómo es Dios andando en sandalias por las tierras polvorientas de Palestina, y ese Dios que tanto nos amó ha manifestado su amor entregándose para nuestro rescate cuando murió en la cruz del Calvario. Así que esta es la manifestación más grande del amor de Dios, y el Señor Jesucristo es la revelación de Dios para que nosotros podamos verle tal como Él es. Y vos, mi querido oyente, conoces a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Has creído que Jesucristo es Dios manifestado en carne? Esta es la fe que te pide Dios que pongas en Él. Cristo es la revelación de Dios a la humanidad. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te damos la bienvenida a nuestro enfoque bíblico cristiano de hoy. Y no haya guerras más, no, si solo fueras tú. Continuamos en nuestro programa ya en compañía del doctor Hugo Pereira. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, es un gusto poder tenerlo en la radio. Los días jueves hacemos el enfoque saludable, así que vamos a estar comentando a la audiencia acerca de los controles del corazón, ¿no?, que son tan necesarios. Exactamente, bastante fundamentales hoy por hoy. En realidad los controles son siempre fundamentales desde hace mucho. Hoy en el auge del deporte también, hoy el tema de que la mayoría está haciendo running, entonces es fundamental los controles cardiovasculares. Se ha avanzado mucho en la tecnología, mucho en todos los aspectos, tanto de menores hasta adultos. Hay que tener en cuenta de que la idea de los controles cardiovasculares es prevenir infartos, muertes súbitas, anginas de pecho, ACV. También se puede prevenir eventos vasculares periféricos, con todos los controles.
¿Por qué empiezo desde atrás para adelante? O sea, desde el efecto que puede tener. Porque así tenemos conciencia de lo que son, de la importancia que uno tiene que tener de los cuidados. Uh-huh. En los chicos, para la escuela, muchos no le dan mucha importancia, uh-huh, pero se detectan arritmias, se detectan muchas cosas, trastornos genéticos que uno necesita saber, y lo uh-huh, podemos saber hasta desde el embarazo. Bien. Desde el embarazo podemos tener algún estigma, uh-huh, algo para a posteriori seguir controlándolos y poder llegar a una cura, uh-huh, y así evitar muchas mortalidades. Convengamos que a nivel mundial la muerte por enfermedades cardiovasculares, si no es una de las primeras, estamos ahí. uh-huh. Sí. Vos me decías la importancia de los controles, sobre todo lo que vemos cada vez con más frecuencia, gente que en un partido de fútbol o corriendo sufren una descompensación, y a veces fatal, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco acerca de los grupos etarios y los tipos de controles que se tienen que hacer? Por ejemplo, en los chicos de edad escolar y preescolar, un electro anual podemos andar bien. Obviamente, si hay algún estigma, se hacen otros tipos de estudios. Uh-huh. Siempre hablemos de con lo que arrancaríamos. Uh-huh. Lo mismo para los jóvenes que quieran hacer algún deporte competitivo o no. Uh-huh. Un electro y ergometría son fundamentales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos la actividad eléctrica en reposo, la actividad eléctrica cardíaca en reposo y la actividad eléctrica cuando el corazón está activo, está haciendo un ejercicio. Uh-huh. Entonces esos son fundamentales. La ergometría en el paciente, en la persona que quiera hacer algún deporte, que quiera competir, es algo en lo cual uno tiene que hacer hincapié para prevenir cualquier evento. Claro. Siempre antes de comenzar una actividad deportiva, sobre todo las que requieren un esfuerzo, exactamente, hay que hacer su control. ¿Sí? Exactamente, siempre. Un chequeo cardiológico que implica tomarnos las presiones, ver el índice de masa corporal, las medidas, pliegues, y fundamental, el cardiólogo, nosotros lo que hacemos son la anamnesis, o sea, sentarnos y empezar a preguntar los factores de riesgo. Uh-huh. Los factores de riesgo son muy importantes para nosotros, porque uh-huh, son los que nos llevan a que, vamos a decirlo vulgarmente, que se nos tapen las arterias. Uh-huh. El aumento de colesterol, los malos hábitos tóxicos como el alcohol, sin hablar de drogas ilícitas, uh-huh, el cigarrillo, uh-huh, la mala alimentación, uh-huh, y el sedentarismo son nuestros enemigos. Claro. Bueno, nos has hablado acerca de los niños en edad escolar, de los que practican deportes, y para los adultos, ¿qué tipo de controles? Y un control mínimamente cardiológico, que implica la consulta con electrocardiograma, y si está todo bien, por lo menos una vez al año o cada 6 meses, dependiendo con qué nos encontramos, porque la mayoría son hipertensos, uh-huh, que no están tratados, que no saben. Entonces eso tienen que tener en cuenta de que si nos duele la cabeza, esos son puntos que tenemos que consultar. Dolor de cabeza o dolor de nuca con presiones altas, tenemos que consultar al cardiólogo. Palpitaciones, tenemos que consultar. Uh-huh. Episodios de desmayos, uh-huh, que perdemos el conocimiento y nos levantamos inmediatamente, uh-huh, al ratito, tenemos que consultar. Eso se llama síncope. Bien. Hay pautas en las cuales debemos consultar. El sangrado por la nariz, los ojos rojos, siempre antecedentes familiares. Uh-huh. A partir de los 35 años debemos hacer controles, uh-huh, cardiológicos. Consultar los hábitos, uh-huh, saludables que uno tiene. Eso también quería hacer hincapié. Son fundamentales los hábitos saludables. Hacer mínimamente caminar 1 hora por día, uh-huh, salir de este sedentarismo que hablábamos, uh-huh, hacer una actividad física, comer bien,
Sano, comer bien no implica ser dieta. La dieta no es no comer. La dieta es comer sano, más fruta, más verduras, menos sal, menos harinas, menos frituras. Bien. Menos gaseosa. Menos gaseosa. Bueno, muy bien. Nos estás dando algunos tips para ayudar a la salud cardiovascular. Consejos útiles. Es importante la dieta. Estás mencionando algunas cosas que hay que evitar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas? Has nombrado verduras, frutas. ¿Qué otros alimentos ayudarían para la salud del corazón? Verduras, frutas. ¿Qué más tenemos? Frutos secos. El agua es fundamental. Siempre pongo un ejemplo a mis pacientes de que nosotros tenemos una plantita, no le ponemos gaseosa, le ponemos agua para que viva. Bueno, nuestro cuerpo es exactamente lo mismo. El agua es fundamental en nuestra vida. Eso nos cuenta, porque dice que hay que tomar 2 o 3 litros de agua por día, pero ahí no entra la gaseosa, no entra el café. No entra café, no entra mate, no entra nada. Y sí, es recomendable por lo menos mínimo 1,5 litros por día de agua. Exactamente. Y más en Santiago cuando empezamos con los calores y tenemos que aumentar un poquito más. Así es. Sí. Fundamental también otra cosa que se me ha pasado por alto, cuando duele el pecho, inminentemente tenemos que ir al cardiólogo. Debemos ir al cardiólogo porque un dolor de pecho puede ser desde una gastritis, una esofagitis, hasta un infarto. Claro. Y muchos están acostumbrados que el infarto es el dolor de pecho retroesternal que se va a la izquierda, todo. Eso es de libro. Yo he tenido muchos pacientes y la mayoría de mis colegas saben que a veces los infartos se presentan de otra manera y no siempre es el típico del libro. Así que hay que tener mucho cuidado con los dolores de pecho. No hay que subestimar. El pecho y el brazo derecho. Brazo izquierdo. Pecho, brazo izquierdo. A veces si llega al cuello, a la espalda. Se acompaña con sudoración fría. Eso es lo típico. Falta de aire. Acompaña falta de aire. Eso es otro de los motivos también los cuales uno puede consultar al cardiólogo. Algunos pacientes empiezan con falta de aire cuando antes subían la escalera, después empezó sin poder subir la escalera. Otra, por lo general se da en pacientes, en adultos mayores, la falta de aire cuando estás durmiendo. De repente sientes que te tienes que sentar, buscas aire, abres las ventanas. Eso también se llama disnea paroxística nocturna, hay que tener en cuenta. Bueno, muy bien, hemos dado un pantallazo entonces de cómo mantener la salud. Entonces, con un control anual, digamos... Con un control anual, siempre y cuando no tengamos nada, no se vea nada, andaremos bien. Perfecto. Andaremos bien. Bueno, gracias doctor por acompañarnos en el enfoque saludable de hoy. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y lo que necesiten estoy a su disposición. Bueno, gracias. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y estaba pensando lo que conversábamos con el doctor Pereira, especialista en cardiología, acerca de la necesidad del ejercicio físico para mantener en buenas condiciones el corazón. Y hay un texto en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 7, que le dice el apóstol: ejercítate para la piedad. Siempre me llamó la atención esta frase, ejercítate para la piedad, porque claro, mantener y mejorar nuestro estado físico requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de tiempo, requiere de una dieta equilibrada, todas cosas que hacen a la salud física en general y el cuidado del corazón en particular. Hay muchos que luego de pasar tiempo de sedentarismo quieren volver a la actividad física
sin haberse hecho controles del corazón, y pasan las fatalidades que muchas veces encontramos en la noticia. Lamentablemente, la falta de ejercicio continuo hace que colapse el corazón y hace que muchas veces se pierda la vida. Ahora, el apóstol Pablo está hablando en sentido espiritual y toma la figura del esfuerzo de un atleta para hablarnos de que la salud espiritual de una persona, y es importante remarcarlo porque los seres humanos no somos solamente un cuerpo de carne y hueso, sino que tenemos alma, tenemos espíritu, y así como cuidamos la salud física, tenemos que cuidar también nuestra salud espiritual. Ahora, ¿cómo se hace para cuidar esa salud espiritual? Bueno, aquí está lo que dice el apóstol Pablo: tenemos que ejercitarnos para la piedad. Es decir, hay ejercicios diarios que tenemos que hacer. Si nosotros queremos mantener la buena salud física, tenemos que dedicarnos a caminar a 1 hora por día, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que descansar bien, tenemos que hacer ciertos ejercicios. Y de la misma manera, si queremos conservar nuestra salud espiritual, tenemos que dedicarle tiempo devocional. La piedad es la devoción a Dios en acción. De nada sirve que nosotros digamos: sí, yo creo en Dios, sí, yo amo a Dios, si no tenemos una comunión personal, íntima y diaria con Él. Porque cuando uno lee la Biblia todos los días, a través de la Biblia escuchamos la palabra de Dios. Es la voz de Dios hablándonos a nosotros. Y cuando nosotros leemos la Biblia, no tenemos que hacerlo como algo religioso, como un deber de conciencia, como que sabemos que es necesario leerla porque así nos dicen en la iglesia. No. Cuando queremos realmente mantener la salud espiritual, tenemos que leer la Biblia buscando conocer a Dios a través de su palabra, conocer a Cristo a través de su palabra. Dios nos habla a través de la Biblia. Y cuando vamos leyendo, tenemos que buscar una promesa que Dios nos hace que podamos reclamar por fe. Tenemos que buscar un mandamiento que Dios nos da para obedecer. Tenemos que buscar buenos ejemplos para imitar. Y tenemos que buscar los malos ejemplos para evitar. Cuando uno lee la Biblia, tiene que leerla para buscar el consejo oportuno de Dios para mi vida, para mi familia, para mi comunidad, para mi iglesia. Qué importante que es, porque en la Biblia encontramos la solución para todos los problemas de la humanidad. Pero no se trata solamente de que Dios me habla a mí, sino que yo también tengo que hablar con Dios. Y este hablar con Dios es la oración. Cuando uno hace este ejercicio diario de lectura de la palabra de Dios, entonces Dios me habla a mí. Pero en base a lo que he aprendido de la Biblia, yo hablo con Dios. Y hablo en el idioma de Dios cuando utilizo su palabra. Si Dios me ha dado una promesa, oro reclamando por fe el cumplimiento de la promesa en mi vida. Si Dios me da un mandamiento, oro para que Dios me capacite para obedecer su palabra. Si encuentro un buen ejemplo, oro para que Dios me dé la sabiduría y el discernimiento espiritual para seguir buenos ejemplos. Es decir, se establece un diálogo con Dios. Y esto es un ejercicio espiritual, es ejercitarse para la piedad. También el reunirse con otros que comparten mi fe en una iglesia local, en un grupo pequeño, es importante porque dice el escritor de la carta a los Hebreos: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino reúnanse
para motivarse al amor, a las buenas obras, para la contención, para compartir las lágrimas, para compartir las alegrías. Todo esto demanda tiempo, demanda esfuerzo, pero es la dieta espiritual, el ejercicio espiritual que necesitamos para mantenernos alimentados en espíritu y para mantenernos vigorosos, fuertes espiritualmente. Así que te invito a ejercitarte para la piedad. Es muy importante el ejercicio físico, el ejercicio corporal para mantener la salud del cuerpo. Pero así también es muy importante el ejercicio espiritual para mantener nuestra salud espiritual. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga. Y si Dios lo permite, nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salda, 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.